Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en la clase de lengua para trabajar los adverbios y los circunstanciales. Ahora vamos a compartir pantalla para ver de qué se trata. Vamos a colocar la pizarra de Zoom y vamos a ir viendo, ¿sí?, qué vamos a trabajar. Bien. Dijimos entonces que vamos a trabajar primeramente los adverbios. ¿A qué se refieren los adverbios? Los adverbios son palabras invariables. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca presentan cambios en el género y el número. Género, recordamos que es femenino y masculino, y número en singular o plural, ¿sí? Muy bien. En ese caso, entonces, aunque varíe de número el adjetivo, el adverbio siempre se va a mantener sin cambio, ¿sí? Eso significa invariables, que no se va a modificar. Esto permite distinguirlos muy fácilmente de los sustantivos y de los adjetivos. O sea, así los diferenciamos, porque ellos no tienen ningún tipo de cambio. No varían ni en género ni en número, ¿sí? Y los adverbios pueden modificar a un verbo también. Camina, por ejemplo, el verbo camina lentamente sería un adverbio, o también puede modificar a un adjetivo. Por ejemplo, tan hermoso, ¿sí? Hermoso es el adjetivo y tan es el adverbio. O también a otro adverbio puede modificarlo. Por ejemplo, muy bien, ¿sí? Muy es el adjetivo, es el adverbio, y bien es el otro adverbio. Ahora vamos a ver qué clases de adverbios existen. Entonces, los adverbios se pueden clasificar en adverbios de tiempo. Vamos a poner un asterisco acá. Adverbios de tiempo. ¿Cuáles, por ejemplo, los adverbios de tiempo? Puede ser, por ejemplo, ayer, antes, después o siempre. También tenemos adverbios de lugar. Ejemplos: allí, aquí y afuera. Además tenemos adverbios de modo. Ejemplo: bien, mal, rápidamente, dulcemente, lentamente también, ¿sí? Bien, adverbios también de duda. Ejemplo: probablemente, quizás, acaso, posiblemente. También tenemos adverbio de afirmación. Por ejemplo, sí, obviamente, efectivamente, ciertamente. También tenemos adverbios de negación. No, tampoco, nunca, nada. Y por último, adverbios de cantidad.
mucho, coma, poco, coma, muy, coma, bastante. Bien, entonces, volvemos a repasar. Los adverbios son palabras invariables, o sea que no sufren modificaciones ni en género ni en número, ¿sí? Se los puede diferenciar fácilmente de los sustantivos y de los adjetivos, ya que no presentan cambios, ¿sí? Existen una clasificación de adverbios según el significado, ¿sí? Tenemos ejemplos de adverbios de tiempo: ayer, antes, después, siempre. Vamos a colocarlos en una oración para que podamos reconocerlos, ¿sí? Voy a usar el adverbio siempre. Siempre comíamos churros en la playa, ¿sí? O ahora voy a decir un ejemplo de un adverbio de lugar, ¿sí? Tengo adverbios de lugar, tengo escritos allí, aquí y afuera. Por ejemplo, allí había una panadería, ¿sí? Un adverbio de modo, tenemos los ejemplos: bien, mal, rápidamente o dulcemente. Podemos escribir una oración: Juan jugaba bien al fútbol, ¿sí? Un adverbio de duda puede ser posiblemente el dueño del jueguito, ¿sí? Sea un poco bueno, ¿sí? Por ejemplo, un adverbio de afirmación: obviamente prefiero pasar de grado, ¿sí? Un adverbio de negación: nunca fuimos de vacaciones a Misiones, por ejemplo. O un adverbio de cantidad: el clima fue bastante bueno, ¿sí? Muy bien. Ahí en las oraciones puedo reconocerlos de esa forma. Una vez que los pueda reconocer, los voy a marcar, ¿sí? Bien. Esto en cuanto a adverbios. Ahora vamos a ver los circunstanciales, ¿sí? Los circunstanciales, por ejemplo, ¿sí? Vamos a correr un poquito esto más para acá, para poder trabajar con los circunstanciales, ¿sí? Muy bien. A ver, voy a agregar un texto acá. Muy bien. En cuanto a los circunstanciales, podemos decir que los circunstanciales, podemos decir que modifican el núcleo del predicado verbal. Muy bien. ¿Por qué modifican el núcleo del predicado verbal? Porque aportan información sobre las circunstancias o condiciones en las que se desarrolla lo expresado por el verbo. Muy bien. Entonces, para poder identificar a los circunstanciales, podemos decir que los circunstanciales modifican al núcleo del predicado verbal. Esto es en una oración. ¿Por qué? Porque aportan información sobre lo expresado sobre el verbo. Entonces, podemos decir que según su significado, ¿sí? Según su significado, los circunstanciales pueden ser, hay varios, pero vamos a trabajar solamente los de tiempo, los circunstanciales de, entonces vamos a escribir circunstanciales, circunstanciales de tiempo. Muy bien. ¿Cuáles son, por ejemplo, los circunstanciales de tiempo? Podemos ver los circunstanciales de tiempo. Por ejemplo, si escribimos una oración, podríamos decir: los chicos
Los chicos estudian por la mañana. ¿Sí? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuándo estudian los chicos? ¿Sí? La respuesta sería por la mañana. ¿Sí? Esa es la información que aporta. ¿Estamos? Entonces, circunstanciales de tiempo, voy a reconocer en esta oración es por la mañana. ¿Sí? Y tengo otro tipo de circunstancial, tenemos los circunstanciales de lugar. Vamos a escribir un ejemplo. Podemos decir que el juego se realiza en la plaza. ¿Sí? Y la pregunta que nos haríamos acá es, ¿dónde se realiza el juego? ¿Sí? La respuesta sería del circunstancial en la plaza. ¿Sí? Muy bien. Para poder escribir otro ejemplo de circunstanciales de modo. Ejemplo. Los niños estudian muy bien. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿cómo estudian los niños? ¿Sí? El modo en que estudian es muy bien. ¿Sí? Acá puedo reconocer el modo en el cual estudian. ¿Sí? Si tengo que buscar otro ejemplo de circunstancial, tengo de cantidad. Circunstancial, voy a resumirlo así, punto, de cantidad. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo decir de circunstancial de cantidad como ejemplo? Los jugadores gritan bastante, demasiado. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿cómo gritan los jugadores? ¿Sí? Perdón, ¿cuánto gritan los jugadores? Demasiado. La pregunta es ¿cuánto? ¿Sí? Muy bien, si tengo que escribir otro ejemplo circunstancial, voy a decir que, a ver, voy a llevar esto más arriba, entonces, circunstanciales, bien. Vamos a llevar esto un poquito más abajo, entonces podemos ver, a ver. Bien, vamos a llevar un poquito más abajo esto, entonces podemos ver lo que escribimos. ¿Sí? Hasta ahora entonces tenemos circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. También tenemos circunstanciales de, vamos a agregar acá, circunstancial de instrumento. Podemos decir ante este circunstancial, un ejemplo que puede ser los jugadores practican con pelotas especiales, ¿sí? Y sería la pregunta, en este caso, de este circunstancial de instrumento, ¿con qué practican los jugadores? La respuesta sería con pelotas especiales, ¿sí? Ese es el circunstancial de instrumento. Seguimos con el circunstancial de compañía. Circunstancial de compañía, por ejemplo, puedo escribir, fui al parque con mi hermana.
Sí, la pregunta sería ¿con quién fui al parque? Y la respuesta sería con mi hermana. Sí, ese es el circunstancial de compañía. Son fáciles de reconocer entonces los circunstanciales. Y por último podemos ver el circunstancial de fin. ¿Sí? Acá podemos decir, por ejemplo, practicamos en la escuela, para aprobar el año, ¿sí? Entonces, ¿por qué practicamos en la escuela? Para aprobar el año. Ese sería el fin de el verbo, ¿no es cierto? ¿Por qué practicamos? Para aprobar el año. Sí, son fáciles de reconocer, recordemos que modifican entonces al núcleo del predicado, que en este caso es el verbo, modifica porque aporta información extra, ¿sí? A lo que nos quiere decir ese verbo, ¿sí? Bien, eso en cuanto entonces a los dos temas a trabajar. Tenemos entonces los adverbios y también los circunstanciales. Para ello van a trabajar entonces en las páginas del libro, la página 98 y la página 99 del libro como aporte de material, como lectura, ¿sí? Para poder aclarar un poquito entonces algunas dudas que tengan. Luego realizan las actividades con la ficha 22 del libro, eh, el libro en órbita, es el libro que van a usar, van a leer la página 98 y 99, luego la ficha del satélite, ficha 22 del satélite, ¿sí? Para realizar las actividades. También les voy a enviar el Word, entonces pueden completar dos actividades que le envío y ver esta actividad que les estoy enviando ahora. ¿Sí? Muy bien, cualquier duda que tengan me escriben al aula virtual, en el sector mensajería, que les voy a estar respondiendo. Muchas gracias, niños, voy a dejar de compartir y nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.